Bueno, y probablemente en las últimas semanas, en los últimos días, hayas leído un montón respecto de la reforma laboral que impulsa el gobierno. Y un día hayas leído, bueno, con las indemnizaciones va a pasar esto, y al otro día hayas leído no, pero en realidad hay cambios y demás. Por eso hoy en Mañanas Argentinas vamos a parar la pelota y con esta mesa de notables vamos a repasar punto por punto el borrador final que va a estar presentando el gobierno en las próximas horas de cara a sesiones extraordinarias. A ver, los principales puntos de la reforma laboral. Después vos vas a sacar tus conclusiones respecto de si te beneficia o no como laburante esto que se va a empezar a discutir en el Congreso. Punto número 1, cambio de paradigma laboral. A ver, ¿a qué nos referimos con esto, Gaby? Bueno, a ver, primero lo que hay que tener en cuenta es que el derecho laboral está basado en un principio fundamental, y es que no se trata de un acuerdo entre partes iguales. Claro. El derecho laboral básicamente lo que entiende es que hay una relación asimétrica entre partes, ¿no? Entre el trabajador y el empleador. Lógico. Entonces viene de alguna forma a reparar esas asimetrías protegiendo al trabajador. La ley que está proponiendo el gobierno, el proyecto, el borrador que está dando vueltas, es una ley que viene a romper ese principio y a hablar en muchos casos de acuerdo entre partes, como si estuviéramos hablando de dos partes iguales, ¿no? El trabajador y el empleador. Algo que está muy de moda respecto de algunas plataformas, ¿no? Sí. Que te dicen, no, son socios, sino... No es una relación de entre pares, no es que son socios. O peor, sos tu propio jefe. Sos tu propio jefe. Bueno, hay un punto especialmente dedicado a los trabajadores de plataformas que ahora vamos a detallar, pero que básicamente tiene que ver con esto, ¿no? De quiénes son los sujetos comprendidos, y ahí lo que dice las exclusiones del ámbito de la ley de contrato de trabajo. Son excluidos de la ley de contrato de trabajo como está planteada para el gobierno los trabajadores independientes y sus colaboradores. ¿Se acuerdan ustedes de esta figura que se introdujo en la ley de bases? Esto de que vos podés ser un trabajador y tener colaboradores independientes que se entiende que no están en relación de dependencia. Es una relación laboral encubierta, ¿no? Exactamente. Bueno, justamente lo que viene a hacer la ley es a consagrar ese encubrimiento de la relación laboral, ¿no? Claro, Lo que ¿qué dice... significa no pagar indemnización? Claro. Ni aguinaldo, vacaciones, ni nada. vacaciones, Ahora... ni nada. Conceptualmente lo que elimina es esto que ellos insisten mucho, basta con la justicia social. Claro. No queremos más justicia social. Sí. Viste que ellos vienen insistiendo mucho que eso es nefasto. O esta idea que sobrevuela todo el tiempo de hay mucha informalidad porque tienen demasiados derechos los trabajadores, ¿no? Lo dice con otras palabras, de otra forma, de otras maneras, un poco más edulcoradas y demás, pero todo apunta a eso. Ahora, me quedé pensando en la figura esta de los colaboradores, que la ley bases y demás, que venía a solucionar los problemas de informalidad. Bueno, no sucedió nada de eso. No sucedió nada, y de hecho, bueno, cada vez se pierden más puestos de trabajo formales, ¿no? Ellos argumentan que son monotributistas. Entonces, como te exigen, aparentemente la ley lo que va a plantear es que haya un seguro. Bueno, para el tema de los trabajadores de freelancers. Claro, para el tema de los trabajadores de plataforma, básicamente lo que plantea el proyecto dice que son los repartidores, ¿no? Los repartidores de aplicaciones, que son trabajadores independientes, y la única obligación de la plataforma digital es darles un seguro. Por supuesto que es menos que nada, que es menos que lo que tienen, que es mejor, digamos, que nada, que es lo que tienen ahora, pero no plantea ningún otro tipo de derecho, ni que tenga que ver ni con vacaciones, ¿no? Ni abonos de seguridad social, ni obra social, ni nada. Cuando se enferman. Cuando vos te enfermas, no cobrás esos días. O si te quedás embarazada y sos repartidora, buena suerte, porque trabajaste hasta el último día, si querés. Exacto, así es. Lo único que plantea el proyecto es un seguro para accidentes. Eso es todo, para los trabajadores de plataformas digitales. Claro, eso es absolutamente todo lo que hay respecto de el fenómeno del que podemos hablar, porque la verdad creció muchísimo, los datos así lo indican, de los trabajadores
de plataformas. Sí, Guido. Sí, no, importante también tener en cuenta que acá, sobre todo que estamos hablando de las plataformas, lo que hay que tener en cuenta es que hay otros cambios posibles. No es que hay que pensar que esta es la única forma de resolver esta cuestión. Por ejemplo, en España se los ha incorporado como trabajadores. Claro. O sea, ¿qué es lo que lleva a esto? Claro, sí, pero ¿qué es lo que lleva a que pueden tener días de descanso, en que saben la cantidad de horas y cómo funciona el algoritmo, sobre todo para dónde tienen que repartir y cómo no? Que eso es lo que no funciona hoy en día en Argentina. No tienen manera de saber cómo es que funciona, cómo es que se le asignan los repartos y demás. Por ende, sí hay una posibilidad de poder mejorar las condiciones de los trabajadores con esta reforma, si se llega a materializar. ¿Y lo que está circulando tiene responsabilidad sobre ellos? No, según el proyecto no. En España, no, en España sí, sí, claro, por supuesto. De Son hecho, empleados de la plataforma. De hecho, Claro. son empleados de la Son empleados plataforma. de la plataforma. Importantísimo también resaltar, no ha cambiado absolutamente nada, no se fue ninguna plataforma, porque siempre el cuco es ese, ¿no? Se van, espantamos a las empresas. No ocurre eso, tampoco los costos fueron muchísimo más altos de lo que se venían planteando, y lo que hay que pensar es que el trabajador tiene cierta tranquilidad, tiene todo lo que lo asiste la ley, digamos, vacaciones, tiene días francos y días establecidos en los que tiene que trabajar. Se puede enfermar de pronto. Se puede enfermar, como correcto. le sucede a Además, todo el los mundo. taxistas, los que están de amarillo y negro, te dicen es desigual la pelea. Y claro. Porque no, los conductores de aplicaciones y no tienen ningún derecho, no hay ni siquiera un seguro, no está claro nada. No tenés que ser conductor profesional. No, Exactamente. ahora en el proyecto que plantea el gobierno, los trabajadores de plataformas, digamos, sí les establece obligaciones a los trabajadores de plataforma, que es básicamente pagar el monotributo. Entonces lo que hace es consagrar la precarización del trabajador de plataforma. Directamente dice, tiene obligación el trabajador de plataforma de cumplir con sus obligaciones fiscales, que en este caso es el pago del monotributo. ¿Cuál es este afán de resguardar tanto a la plataforma en sí, a la empresa en sí? No van a perder plata. A ver, ya está pasando en otras partes del mundo. Está bien, uno empieza con un trabajo nuevo, hay que acomodarse, pero no entiendo cuál es el problema y por qué la necesidad de resguardarlo tanto. Son empresas. Sí, de hecho, Valen, es interesante porque cuando vos ves el título bajo el cual está planteada la cuestión de las plataformas digitales, dice que el objetivo es procurar el desarrollo de las plataformas digitales, no proteger a los trabajadores de las plataformas digitales. Claro. Sino procurar el desarrollo de esas plataformas. Y de última, si encarece el viaje de la aplicación, ¿será un costo que hay que pagar por un servicio que tal vez antes se pagaba poco porque la persona que manejaba no estaba resguardada con nada? Así es. Pero grafica a la perfección el espíritu del gobierno. Digo, es coincidente con el decreto 7023, con la ley base, con las definiciones. Un presidente que ha dicho que defiende el derecho a morir de hambre. Digo, de ahí para abajo lo vas a encontrar absolutamente todo. Hay otro punto importante para mí, Juan, que es que rompe con un principio también medular del derecho laboral, que es que siempre se interpreta, cuando hay dos normas que están en colisión, siempre se interpreta lo que es más favorable al trabajador. Claro. Bueno, la ley viene a decir, no se interpreta más lo que es más favorable al trabajador. ¿Y eso? Eso seguramente va a generar una discusión constitucional, ¿no? Pero a mí me gusta porque estuvieron durante todo este tiempo refiriéndose al proyecto como bueno, pero ni siquiera lo vieron y ya dicen que atenta contra los trabajadores y demás. Era todo lo que decía. Bueno, ahora ya se puede decir porque está. Igual digamos. hay que ver hoy, hay que ver hoy 13:30 cómo termina redactado. Que termina presentándose porque hay algunos cambios de último momento pueden llegar. Y sí, todo igual está hecho por los estudios de las empresas. Es decir, esto no lo armó nadie del gobierno, esto lo escribieron estudios laborales. Como el megadecreto. De hecho, en la CGT dicen que es muy llamativo cómo hay un nivel de detalle tan preciso en algunas cuestiones que dicen, está claro que es lo que detectaron las grandes empresas, que los estudios de abogados de las grandes empresas que les hacen perder juicios, ¿no? O que les hacen perder plata en los juicios. Entonces, esas fueron las cosas que fueron a cambiar. ¿Se acuerdan que en el decreto 7023 había algunos puntos exactos que decías, este tiene nombre y apellido, este otro punto tiene nombre y apellido, este está destinado a tal o cual sector y demás? A ver, sigamos. Tercer punto, cambios en la composición salarial.
También en beneficio del trabajador. No. Ahí, se me falla el olfato. Ahí vuelve un tema bastante complicado. No, ahí justamente se puede, por ejemplo, pagar, en teoría, ¿no? Según el borrador, pagar en alimentos o también se puede pagar en lo que es ticket canastas. Otra vez. ¿Vuelven los tickets canastas? Vuelven los Vuelven tickets los canastas. tickets. Exacto, que lo había negado Sturzenegger, o sea que hay que ver si se confirma hoy al mediodía esta cuestión, pero había sido algo que había negado Que Sturzenegger. existieron durante todo este tiempo, pero no contaba como... No es salario. Salario, claro. Exacto. No, y de hecho es una práctica habitual en el mundo, Ahora o sea, hay sí que decirlo. pasa a ser parte de... Claro. Ah, el buenísimo. problema ¿cuál es? Es cuando vos reemplazás salario con los tickets, Claro. ¿no? O sea, si vos tenés un adicional con tickets, se hace Si vos en el querés dar mundo... un beneficio por fuera de lo que es el Exacto. salario, bueno, perfecto. Claro. Vos cobras tu salario y además un ticket, 2 tickets de lo que fuera, ¿no? El tema es que en una Pasa si economía... la empresa es productora, por ejemplo, Claro. si es, no sé, una granja de pollos y te pagan gran parte del sueldo con pollos, no, déjame que yo administre mi sueldo con lo que Claro. quiero. Si después para fin de año me querés regalar 3 pollos, bueno, Dame la Bárbaro, plata, no hay y la nadie, plata me claro. compro lo que Y lo que quiero. hay que entender es que en una economía inflacionaria como la Argentina, ¿cuál es el problema que tenés? Es que vos lo que podés hacer es decir, bueno, que ellos te digan, no, mirá, van a ser adicionales, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Me fijás el precio de tu salario fijo y después todo el ajuste por inflación te lo das con ticket canasta. Sí. Entonces, en definitiva, me estás dando mi sueldo con ticket canasta. ¿Cuál es el arma de seducción del gobierno en esto? Porque obviamente hay. Y es que dice, el artículo, por lo menos según como está en el borrador, es que dice que te pueden pagar en moneda nacional o extranjera. Entonces, digamos, te dicen, bueno, vas a poder cobrar en dólares, ¿no? También te está diciendo Buenísimo. el gobierno en este proyecto. Pero te pueden pagar en especies también. Tuni no les cree mucho, porque mira y me hace como diciendo... No, porque También iban a publicarlos, pues, ¿se acuerdan que el año pasado fue un... Las Íbamos carnicerías. a Un comprar bombazo. carnicería. Fue Marra, creo que fue la única transacción que se hizo. Marra fue a comprar el asado en dólares. No, bueno, junto con esto hay otras cuestiones, por ejemplo, que para el cálculo ya no entran, los aguinaldos. Para el cálculo de tu indemnización, etcétera, etcétera, ya no entran los aguinaldos. Vacaciones las tampoco. vacaciones. Ya no te pagan el 100% cuando te enfermas. ¿Se va a volver real Todo en contra. ¿Se vuelve real ese sketch de todo por 2 pesos que llaman Sí, y sí. se me echaron del trabajo? Sí. Pero ahora con los cambios tengo que indemnizarlo yo a mi jefe. ¿Va a ser una cosa así? Sí, o aquel de Olmedo O sea, del que se quejaba que estaba trabajando solo 23 horas de las 24. Bueno, de hecho, sobre el tema de la jornada laboral hay un cambio muy importante y es que dice que cuando sean trabajos por equipo se pueden habilitar jornadas de más de 8 horas o de más de 48 horas semanales. ¿Qué significa ¿Cómo eso? sería el trabajo? Claro. No, es todo esto, no sé. No, en equipo, por ejemplo, tenés que hacer un conteo de stock, ¿no? Y entonces todo el equipo se queda haciendo un Sí, conteo. o cerrás el balance. Y entonces, ¿no? exacto. Y entonces todo eso se van a poder quedar más de 8 horas por día para hacer ese trabajo y luego se tendría que compensar en la semana, a lo largo de la semana, con menos horas. ¿Esto Perdés qué es lo las que extras, evita? claro. Evita las extras, claro. Claro, porque introduciendo esta idea del banco de horas, justamente lo que generás es evitar el pago de horas Claro. extra. Porque si vos, la empresa un día te necesita, en vez de 8 horas como vos trabajás habitualmente, la empresa te dice, hoy te necesito 12 horas. Bueno, Claro. vos te quedás esas 12 horas, pero mañana no te necesito 8 horas, mañana te necesito 4. Entonces, en vez de vos cobrar las 12 horas que trabajaste un día y te quedaste 4 horas más que lo que te corresponde y al día siguiente hacer tu horario normal de 8 horas y esas 4 horas cobrarlas como horas extra, bueno, te compensan las 12 horas un día y 8 Se y te 4 maneja horas la al vida. día Perdón, siguiente. Es y el- terrible, y el sos trabajador esclavo puede de la hacer al voluntad del revés. empleador. Sos esclavo de la voluntad del Claro. empleador. El Sí, trabajador sin ningún seguramente pago puede extra. hacer al revés y diga, no, mira, el lunes yo voy a ir 4 y después te lo compro. No, bueno, que justamente, me Mirá parece importante la pregunta porque justamente lo que plantea el gobierno es vos podés convenir, ¿no? Son partes, claro. son Sí, partes que acuerdan Lo cosas. que va a tienen el mismo suceder en nivel la de poder. práctica es que vas a decirle, vamos, yo soy el empleado, tú Nicole Más es mi jefe. Sí. El lunes, Que estás despedido. bueno, no, ni siquiera planteé. Y en la indemnización Es que no la- te la pago pagás las vos. vacaciones. ¿Cuánto te debo, jefe? No, increíble. Increíble, claro, porque es como dice Gaby. Después el gobierno se va a agarrar y obviamente va a decir, bueno, ven, todo bajo la idea de la libertad y ahora el trabajador tiene la libertad de negociar Claro. el banco de horas con su jefe y demás. Y en la práctica el jefe es quien va a disponer Si hay de una eso cosa- y se eliminan las horas extras
para el laburante. Difícilmente el laburante pueda decir, así como el jefe le impone, mirá, cerramos balance, laburá 12 horas y el viernes no te necesito, así que trabajás menos. Difícilmente el laburante puede hacer eso. Y decirle, mirá, yo necesito el lunes tomarme tantas horas, pero después te las compenso. Pero en el sector automotriz, por ejemplo, las horas extras son parte fundamental del salario. Así en cantidad de sectores, ¿eh? Ahora, hay dos cosas. Primero, que el empleo depende de la actividad. No compra nadie, no hay empleo. Claro, así de sencillo. Claro. Entonces, aunque le pongas lo mejor, si no venden, no van a contratar a nadie. Y aparte tú, si no le pagás horas extras, lo que va a ocurrir es que te va a caer también la demanda de bienes. O sea, en realidad es contracíclico, o sea, no estimula el consumo. Si la porque gente todo no tiene lo que plata, tenías, el extra que tenía, no lo tenés más, ¿por qué se va a motorizar la economía? Ahora, lo segundo es, uno, me parece que de alguna manera nosotros tenemos que estar a favor de ir cambiando algunas cosas que son viejísimas. Sí, claro. Sí, hay nuevos puestos de trabajo, hay nuevas Claro, metodologías, hay eso sí. cosas. No. Por ejemplo, no sé qué, porque no tenemos el texto definitivo, pero yo creo que un tema es trabajar en casa, por lo menos algunos de los días. Sí. Es decir, hay que cambiar cosas. Sí. No, es que está Reglamentar lleno de el uso del cosas. celular, por ejemplo, también termina siendo parte de tu trabajo. Lo conectividad. contestás fuera del horario, eso tiene Bueno, un precio, se puede negociar Pero eso es lo que está discutiendo Europa, ¿vale? El derecho a la desconexión favor del y todo trabajador. eso, y eso es a favor del trabajador. En no este en contra. caso, Bueno, pero tenés, por ejemplo, Estamos respecto a los yendo al revés. trabajadores de plataformas, también tenés que pensar un nuevo régimen, de qué forma lo abordás, cómo haces para brindarle derechos a los trabajadores, que son cada vez más, encima, de qué forma lo abordás. Digo, a mí me parece, coincido con Tuni, me parece que no es, no hay nada que discutir, esto funciona fenómeno, y bueno, es cuestión del ritmo de la actividad. Suponete, Yo creo que hay Juan, mucho por discutir. Ahora, no es esto. Hay convenios que te dicen, tiene que haber tantas personas por máquina. Y eso es viejo, Claro, ya hay otra que volver máquina. Igual hay a ver mucho- qué se hace, cómo se reorganiza. Hay cosas para discutir, pero esto es el único eje. Esto es amparándose en eso que es necesario, Te rompen los Sí. romper Los derechos con mucho laborales. derecho por laboral. ejemplo, en el tema de la antigüedad, ¿no? Si vos trabajás hoy 5 años en una empresa, te vas y volvés a trabajar en la misma empresa, hoy lo que se interpreta en la ley es que, digamos, se te cuenta la reconoce la antigüedad, antigüedad. se reconoce la antigüedad de los años que vos trabajaste anteriormente, ¿sí? Se cuentan esos 5 años previos y empezás a contar desde ahí. Ahora, según la nueva ley, no, se corta el vínculo y se vuelve a empezar de cero. No, Si perdés la Y antigüedad. te pueden echar para volver a tomarte. Claro. Claro, pero Y te no lo tenés ninguna grafico en otro antigüedad. ejemplo. La gente que trabaja en temporada. Exactamente. Por Claro, ejemplo, claro. en la costa, ¿no? Trabaja todos los veranos. Bueno, eso va a estar bien el interrumpido ejemplo, claro. cada vez que inicia, ¿no? Claro. Claro. Ahora, ¿y el tema indemnizaciones? Bueno, es lo que decía Tuni, ¿no? Que se sacan un montón de ítems para el cálculo de las indemnizaciones. O sea, todo lo que es te echan y cobran mucho menos. digamos, muchísimo menos. de lo que Y cobran. además porque es- hay un tema que es que pasa a ser obligatorio el fondo de indemnizaciones con un 3% que se le saca al ANSES. O sea, yo no sé cómo van a hacer eso exactamente, porque es de financiar el sistema jubilatorio. Es decir, de lo que paga el aporte patronal hoy en día, se saca 3% que iba para jubilaciones, ahora se saca para este fondo para que te paguen cuando cuando te echan. Claro, y aparte hay que resaltar, el fondo está habilitado hoy en día. O sea que esta idea de la Claro. libertad, bueno, hoy las empresas tienen la libertad de elegir el fondo. No lo eligieron y así todo ahora se incorporaría en forma obligatoria. De hecho, Completito. Sturzenegger, Federico Sturzenegger, el ministro de Regulación. ¿No había dicho que nada de esto iba a suceder hace unos meses? Sturzenegger en un momento, en algún coloquio que participó, les reclamó a las empresas por qué no habían adoptado esto del fondo de cese laboral. Dice, les pusimos a disposición esta herramienta y no lo aceptó nadie, o no lo adoptó nadie. ¿Por qué no lo adoptan las empresas? Porque eso implica hacer una contribución mensual por si eventualmente vos vas a despedir un trabajador. Y si no lo Entonces despedís, ¿qué trabajan, lo que hacen es convertir un costo eventual que Claro. paga una empresa cuando tiene que despedir a un trabajador en un costo fijo. Entonces a nadie le conviene hacer eso. Por eso las empresas no adoptan ese sistema, porque no conviene.
conviene pagarle una indemnización cuando van a despedir un trabajador, ¿no? Gaby, nos estamos olvidando, creo que del punto neurálgico, y es que los acuerdos por empresa rigen por encima de los convenios. Eso es tremendo, es decir, aprovechan la debilidad que vos tenés en la empresa, porque hoy en día vos podés negociar con la empresa, pero tiene que ser un poquito mejor que lo que negoció el sindicato con la Cámara Empresaria. Bueno, y además... Eso se quita. Y además eso es central, porque es algo que ya existe. Eso, no sé, yo trabajé de administrativo durante muchísimo tiempo. Y la verdad que tenías el convenio de comercio y después te sentabas una vez cada 6 meses a hacer una revisión de lo que había sido tu trabajo y en función de eso te daban un aumento por encima de lo que había establecido el convenio. Ahora, ¿cómo es la cosa? No. ¿Te sentás? El tema es que vos hasta ahora tenés un concepto que es el de progresividad. O sea, vos el piso lo fija la ley de contrato de trabajo. Por encima está el convenio colectivo de trabajo y por encima de eso, cuando hay condiciones más favorables al trabajador, está lo que vos convengas con el empleador en cada empresa. Pero todo siempre que sea todo es como un piso. Y siempre es en función de una mejora para el trabajador. Ahora, justamente lo que hace la ley es romper ese principio y lo que dice es, bueno, vos podés establecer condiciones por empresa que estén por debajo de las condiciones de lo que fija el convenio colectivo de trabajo. Por eso digo. En libertad lo negocias con el empleador. Es decir, la empresa puede venir y decirte, no puedo pagarte lo que dice el sindicato. Claro. Te vamos a pagar menos. En libertad. ¿Y cómo es esa mesa de negociación? O sea, ¿y en qué momento uno puede decir...? Bueno, está bien decir. Terminó la negociación. No estoy de acuerdo. Claro. Bueno. Suerte. Mucha suerte. Después te pasamos cuánto nos debes, empleado. Una cosa increíble. Seguimos en Mañanas Argentinas y vamos a retomar lo que fue el debate que tuvimos esta mañana con la reforma laboral, por lo menos con lo que se conoce de la reforma laboral que tendrá ya su letra final, entiendo, en la jornada de hoy. Ya está. Hoy sí tenemos ya el capítulo por capítulo de los cambios que impulsa el gobierno. Hasta acá lo que repasamos anteriormente con todo el equipo de Mañanas Argentinas, bueno, pareciera que con la excusa de darle modernización, dinamismo y demás a, como decía Tuni, demandas que existen y problemas que existen y son reales. Bueno, con esa excusa aprovechan, se agarran de eso y barren con cantidad de derechos laborales sin dar solución a los problemas preexistentes, ¿no? Por eso decíamos, el debate hay que darlo y hay que proponer efectivamente una salida a estos problemas que estábamos planteando. Por ejemplo, las nuevas formas de trabajo, ¿sí? Bueno, hasta acá no hay demasiado en cuanto al proyecto del gobierno a respuestas efectivas, ¿no? Más bien es, bueno, la libertad para el empresario, por sobre todas las cosas. Sí, que de todas formas hay una cosa que aclarar, Juan, y es que si bien hay convenios colectivos de trabajo que son, digamos, el original, son convenios colectivos son viejos, de los años 70 y todo, se van actualizando los convenios colectivos de trabajo y sobre todo cada vez que hay una negociación salarial a veces también se actualizan algunas cuestiones relativas con la actividad y se ayornan, ¿no?, a los tiempos que corren, digamos, el teletrabajo y todo eso también está incluido en muchos convenios colectivos de trabajo. No es que estamos con el convenio colectivo del año 70 y nunca más se tocó nada. Pero los empresarios quieren cambiar eso. Claro. Ese es casi el eje de ellos. Ellos quieren cambiar esos convenios, lo que llaman ultraactividad. Claro. Ellos quieren cambiar eso y donde había 2 en una máquina que el convenio diga que solo hay una, etcétera, etcétera, cosas resistidas por los sindicatos. Pasa que el gobierno todo esto te lo vende como todas estas medidas van a hacer que los empresarios se sientan más cómodos para contratar más gente. Cosa que no pasa. Sí, cosa que después no pasa. Y que la experiencia nos mostró que la flexibilización laboral no trajo grandes resultados en cuanto a una baja en la informalidad, ¿no? Que se supone, también otra cuestión de la que se agarran y mucho, va a haberse reducido justamente por que le estás garantizando al empresario y esta idea de no te vas a fundir si tenés que echar a alguien con la indemnización y demás. De hecho, yo estaba pensando, el periodo 2003-2015 empieza la gestión Carlos Tomada en el Ministerio de Trabajo, que duró los 12 años
del kirchnerismo empieza con un altísimo grado de informalidad. Más del 50%. Más del 50%. En el 2002 el registro de más del 50%. Y se va con... alrededor del 30% claro, de informalidad. Por debajo del 35%, si no me equivoco. Y no se va de informalidad. No solo eso, sino todo lo que contrario. Durante muchos de esos años rigió el tema de la previsión de despidos, la doble indemnización. Claro. Y sin embargo, no, digamos, eso no afectó. Y no solo a nivel nacional, también está demostrado empíricamente que no tiene nada que ver la legislación laboral con la creación de puestos de trabajo formales, sino que también a nivel internacional hay trabajos de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, sobre más de 60 países de Naciones Unidas, que lo que dicen justamente es que la legislación laboral, la incidencia de la legislación laboral y la flexibilización laboral para la creación de trabajo es cero. No modifican absolutamente nada. Que la legislación laboral no modifica para nada la creación de puestos de trabajo. No el gobierno y el presidente sobre todo, que dice, repasemos, en 10 años somos España, en 15 Italia, en 20 Estados Unidos y en 30 una superpotencia, 35 Irlanda y en 40 una superpotencia mundial sin punto de comparación y demás. ¿Tiene todo esto en cuanto a la legislación laboral? No, mira, por ejemplo, los convenios... No sé, pienso en voz alta. No, los convenios colectivos, por ejemplo, en este caso que la idea del gobierno es reemplazar los convenios colectivos en Argentina es... los sindicatos son por sector, ¿no? Las negociaciones son por rama o sector. En los países de Europa, en los que nosotros entendemos como una suerte ¿a dónde de estamos faro, yendo, Gaby? Claro, Alemania, por favor. son así, son por sector también. Esto de las negociaciones por empresa rige, por ejemplo, en Chile, ¿sí? O sea, lo que quiere hacer el gobierno es rige en Chile, rige en Estados Unidos, esto de las negociaciones por empresa en vez de por sector. Va a haber un recorte muy fuerte a todo el tema huelgas, asambleas. Por ejemplo, te van a descontar. La ley le va a dar el derecho a que te descuenten, pese a que está en la Constitución el derecho a la huelga. Te van a dar el derecho. Se viene una ola de... Las horas en las que vos participás en una asamblea... Dicen que establece específicamente que puede ser salario que te descuenten. ¿Cómo? Las horas en las que vos participás en una asamblea dentro del lugar de trabajo, está habilitada la empresa. Y la determinaría también el empleador. Sí, cuándo se hace y en qué horario la asamblea en principio. El 1 de enero a las 9 de la mañana, la asamblea. El otro tema es que te van a declarar servicios esenciales a buena parte de la actividad, obligándote a... Cantidad de actividades para que garantices un servicio mínimo. 75%. Claro. 75%. Para no tener paros. Y bueno. Claro, el 75% en el caso de las actividades esenciales. Después hay otro rubro que es actividades trascendentales. Y ahí tenés que garantizar un 50% de funcionamiento. Por ejemplo, la siderurgia va a ser trascendental. El comercio va a ser trascendental. ¿Hay alguna, lo pregunto sin chicana, ¿hay alguna para el laburante? Repasábamos, por ejemplo, lo pregunto en serio, porque la verdad hasta acá venimos, son todas pálidas. Si lo armaron, por ejemplo, para los repartidores de plataforma, por lo menos incorporan el seguro. El seguro, que por ahora no existe. Que es como un piso mínimo. Sí, pero incorporan un seguro... Pero el seguro lo que dice es que es a convenir entre el repartidor de plataforma y la plataforma. Y además lo que establece específicamente es que te den ese seguro no implica en ningún caso que haya una relación laboral, o sea, que haya una relación de dependencia. ¿Y cuál es la relación? Claro eso. Perdón, ¿Cuál es la relación? Seguro, ay, Dios. Y el tema del seguro también es a favor de la empresa, porque se quieren cubrir de que vos le hagas el juicio. Claro. O sea, ni siquiera, está bien lo que dice, ni siquiera esa me la puedes dar para laburante. A mí se me ocurre algo a favor, tratando de... Vamos, de hacer un esfuerzo. A ver, a mí se me ocurre... Lo pregunto de verdad, porque la verdad es ceder en todo. A mí se me ocurre que el fondo de asistencia laboral, este fondo del cual se aporta un 3% mes a mes, si vos tenés pensado estar en un trabajo y renunciar, es favorable en ese escenario. Porque vos te vas con una renuncia,
con dinero de ese fondo. Distinto es si te despiden, digo, podemos discutirlo, pero creo que en el escenario en el cual vos te llevás el fondo, sí, renunciás en principio, de nuevo. Sí. Hay que ver cómo está descrito. Ahora Sturzenegger escuchó esto y dijo, ya mismo lo elimino. No, se entendió mal, dijo entonces. Y después obviamente la reducción de contribuciones, bueno, en ese caso sí va por lo menos a intentar hacer un intento de que se formalice una mayor cantidad de trabajadores, ¿no? Eso es lo que podríamos considerar como algo que podría llegar a influir en la creación de empleo. Pasa que no tenés tantos beneficios ya de ser un trabajador formal. En definitiva no te cambiaría tanto ya. Y creo que también cubriendo. Y que hay una cuestión de contexto, ¿no? Digo, hoy tenés 23, creo que era el dato, 23 empresas por día cerrando, despidos, suspensiones y demás. Bueno, es un contexto sumamente difícil para discutir una reforma laboral, ¿no? Porque obviamente el contexto te va a llevar a negociar un montón de cosas sumamente encorsetado. No, aparte, el proyecto de inocencia fiscal también tiene que ver con esto, digo, porque si lo que hacemos es permitir, y Arca no va a hacer controles, sobre todo porque se va a presentar también el proyecto de inocencia fiscal, ¿no? Era el que había presentado Expert en su momento, ¿se acuerdan? En conferencia de prensa. Bueno, ahí mismo justamente lo que se plantea es que no va a haber control sobre ciertas transacciones, a ciertos valores, Arca no va a controlar. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces el incentivo para formalizar empleo baja. O sea, si vos tenés menos control del Estado, justamente tenés más incentivos para tener más empleados en forma informal. Esto hay que entenderlo porque en los países, justamente en esta comparativa internacional, en los países que tienen mayor formalidad, más controles, multas y causas penales. Vos sabés que Carlos Tomada justamente refiere eso. Dice que es fundamental la tarea del Estado y la coordinación del Estado Nacional con los estados provinciales, con los municipios y demás, en cuanto al control. Dice, la forma más efectiva de reducir la informalidad tiene que ver con los controles. Dice, pero lo viejo funciona, Juan, digamos, ¿no? Después podemos discutir de qué forma, cómo incorporás la tecnología a eso y demás. Pero dice, hay algo esencial que no cambia nunca, que tiene que ver con eso, con los controles. Bueno, obviamente eso está... Sí, efectivamente es así. Países que no controlan son países que tienen mayor informalidad. Yo siempre uso de ejemplo Paraguay porque a mi modo de ver el modelo argentino se está asemejando bastante al modelo paraguayo y lo que tenés es una informalidad todavía mayor a la Argentina, sin controles, también dando estos perdones que se van dando cada tanto, diciendo, bueno, formalizá al empleado que tengas informal y te doy tal o cual beneficio. Bueno, esto en general no trae aparejado una formalidad a lo largo del tiempo. La realidad es que también el aumento del desempleo trae una reforma laboral de hecho, ¿no? Digamos, porque lo que te genera es que vos aceptes trabajar en condiciones muy desfavorables en algunos casos porque necesitas el dinero. Claro, al no tener que trabajo, por eso digo, el contexto para discutir esto claramente no ayuda. Claramente. Pero bueno, mañana ya tendremos la letra fina, punto por punto, capítulo por capítulo, porque hoy el gobierno finalmente va a presentar una reforma laboral que por todo lo que repasamos aquí durante toda la mañana va contra los derechos de los trabajadores.